¿Profe está hablando? Profe, no se le entiende nada, o Profe, sea, no no se se le escucha escucha. nada. No se escucha. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí, po. Ahí sí, pues. Escucha, una Todo cosa. este rato Está hablando muteado. habló, todo este rato si es que habló no se le escuchó nada. Chuta, perdón. Es que No, saben que esa es una gracia que es el Zoom, de que ajusta el volumen automáticamente y siempre me lo baja. A mí me gusta manejarlo como al 50% y el Zoom me lo deja como al 10%. Bueno, no tengo que tocar la configuración en ese momento. Les decía, las clases anteriores hemos hablado sobre los gases de efecto invernadero, sobre la geometría molecular, el momento dipolar, que finalmente es lo que define si es que un gas es o no de efecto invernadero, o más bien su cambio. Si es que el momento dipolar cambia en una vibración, el gas puede absorber luz IR y es de efecto invernadero. Esa era la gran conclusión de las clases anteriores. Ahora, esta clase solamente veremos en lo que nos queda que hay otros gases que también son de efecto invernadero, como el agua, por ejemplo. Pero ¿por qué importa tanto el carbono entonces? Incluso los otros compuestos pueden ser mucho más potentes que el CO2. El problema del CO2 es que se está acumulando en la atmósfera. Naturalmente, 150 gigatoneladas de carbono pasan a la atmósfera cada año. Naturalmente, 61 gigatoneladas anuales se fijan por fotosíntesis en el tejido vegetal y de nuevo, naturalmente, 89 gigatoneladas anuales pueden disolverse en los océanos y luego pasar a la fauna marina o incluso a minerales. Eso es lo natural, insisto en esto. Eso es lo que llamamos el ciclo del carbono. Una plantita muere, por ejemplo, o la propia respiración también emite CO2. Bueno, los animales también cuando mueren. Y luego ese CO2 puede reinsertarse en la materia vegetal, en el océano también. Puede disolverse y puede liberarse CO2 en un estado que tiende a ser estacionario. Una parte de acá pasa a los minerales. ¿Y qué es lo artificial? Que desde hace, principalmente los últimos 100 años, aunque en realidad hablamos de los últimos 250 años, desde que empezó la revolución industrial, que se está emitiendo cada vez más CO2. Actualmente la tasa de emisión está acelerada incluso. Cada año se emite más CO2 que los años anteriores. Y eso es un problema. Las emisiones anuales de CO2 precedentes de la combustión de combustibles fósiles y producción de cemento fueron de 8,3 gigatoneladas anuales, promediadas entre 2002 y 2011. De 9,5 gigatoneladas anuales en 2011. O sea, un 54% mayor que en la década anterior. Las emisiones netas de CO2 antropógenas causadas por el cambio de uso de suelo fueron en promedio de 0,9 gigatoneladas anuales entre 2002 y 2011. Y eso es importante, el cambio de uso de suelo, porque significa que terreno que anteriormente era agrícola, por ejemplo, ahora se está edificando encima. Todo ese terreno agrícola igual tiene su función en la absorción de CO2 que ya no se está cumpliendo. Y es más, toda la vegetación que hay que removerla para poder edificar. Bueno, el objetivo de haber tenido esta mención antes era justamente introducir hacia la estequiometría, porque a través de la estequiometría podemos nosotros calcular, llegar a predecir cuánto CO2 se va a emitir a la atmósfera en determinadas condiciones. Pero eso ya lo vimos. Por último, volvamos a la idea. Ya, el CO2 se emite, es un gas de efecto invernadero, tiene su ciclo que acabamos de mencionar. ¿Qué pasa con los demás gases de efecto invernadero?
que muchos ni siquiera tienen un ciclo, por lo menos acá en la Tierra, como es el caso del metano. Una vez que llega a la atmósfera, de ahí no hay cómo sacarlo. El óxido de nitrógeno, el óxido nitroso, perdón, también se produce en la atmósfera, también se produce naturalmente y llega a la atmósfera. El ozono también se produce naturalmente, tiene un ciclo que lo va retirando finalmente. Pero ¿cuál es la gracia? Que estos compuestos, claro, llegan, también tienen su efecto invernadero que puede ser hasta mucho más potente, pero primero no se emiten en las mismas cantidades que el CO2 y segundo, algunos de estos, como el óxido nitroso y el ozono, también tienen un ciclo natural que lo va eliminando con el tiempo y mucho más rápidamente que al CO2. Por ejemplo, el agua. Piensen en el ciclo del agua que yo creo que todos conocen. El agua se evapora, llega a la atmósfera, en la atmósfera se acumula y dadas ciertas condiciones puede precipitar en forma de lluvia, neblina, en forma de nieve, granizo. Y todo eso es un proceso relativamente rápido que de pronto puede tomar semanas, días. En cambio, el CO2 le puede tomar años, décadas, cientos de años salir de la atmósfera. Por eso es que es preocupante. El ozono, ¿para qué decir? Tiene un ciclo natural de en que se forma y se destruye en la estratosfera. Acá tampoco vamos a ahondar mucho más en esto, solamente buscar algunas alternativas, por ejemplo, el uso de energías nucleares o renovables, o sea, que no emitan CO2, y también detener la tala indiscriminada de bosques, y también ahí quizás empezar a limitar los cambios de uso de suelos para no eliminar tanto vegetación nativa. Eso quizás te va a ser más complicado porque igual la población humana tiende a aumentar, entonces hay que edificar en nuevas zonas. Lo importante quizás sea reforestar en otros lugares, entonces. Si vamos a deforestar en un lado, reforestemos en otro, para mantener un cierto equilibrio. Por último, este gráfico, que la verdad es que lo quiero revisar porque acá se me perdió, creo que se me fue a haber agregado a China entre los datos, China con N, em, porque China debería producir tanto CO2 como Estados Unidos. Ah, no, debería emitir tanto como Estados Unidos, pero se me perdió. Aún así, notar que las grandes potencias son las grandes responsables de las emisiones de CO2 y también que tienen una relación con la población, quizás no tan importante. Pero India tampoco es lo que llamamos un país desarrollado del todo, pero como su población es tan grande, se emite harto CO2. Terminamos este capítulo mencionando solamente las proyecciones que existen luego del Acuerdo de París de 2015. Tomamos como referencia la temperatura del año 1750, antes de la Revolución Industrial. Entonces hemos aumentado la temperatura del planeta, bueno, ha aumentado la temperatura del planeta en 1,3 grados Celsius. Estamos aquí, en esta marquita. Las peores proyecciones, si es que no se toma ninguna medida al respecto, nos llevaban a aumentos de temperatura sobre los 4 grados Celsius, ni siquiera para fin de siglo, sino para mediados de siglo. Esta proyección sí que es a fines de siglo. Con las políticas actuales, se proyecta que la temperatura aumentará hasta los 2,9, hasta por aquí, para fin de siglo. Recordemos, desde que se descubrió el cambio climático hasta ahora igual se han tomado medidas, por eso es que la proyección sigue, ha bajado. Pero si se dan cuenta, el margen de error igual es bastante amplio. A lo mejor no va a ser 2,9, sino 3,5 perfectamente. Pero en ese límite está. Es bastante amplio el rango porque las políticas todavía son bien ambiguas. El Acuerdo de París es un tratado que se hizo para ojalá que la temperatura del planeta no aumente más allá de 1,5 grados Celsius. Este es el objetivo del Acuerdo de París.
Actualmente la proyección nos tira para acá. El Acuerdo de París está acá. Con los objetivos que hay hasta la fecha, todavía estamos hasta los 2,4 grados Celsius de aumento de temperatura. Por acá. Un objetivo optimista, ni siquiera realista, sino optimista, nos lleva hasta los 2 grados Celsius, aún por encima del Acuerdo de París. Así que, ¿qué podríamos esperar? Pucha, primero, eh, ojalá que las medidas se hagan cada vez más eficientes en este tema. Ojalá que cada vez se restrinjan más las emisiones de CO2. Quizás no eliminarlas del todo, pero sí poder compensarlas de otra forma. También se espera que la ciencia y la tecnología avance como para poder buscar métodos alternativos cada vez más eficientes, pero eso tiene que ir de la mano de ayudas estatales, porque lamentablemente la ciencia no se financia por amor al arte. Así que bueno, nos toca vivir un siglo bastante interesante. Esperemos que cada año que volvamos a dictar este curso, este promedio tienda a bajar. Eso es lo que nos faltaba del capítulo número 3. Algunos detalles me faltó mencionarlos, pero creo que lo importante ya se ha dicho. ¿Dudas, consultas, comentarios sobre el capítulo? Chat, todo claro, perfecto. Eso pues. El siguiente tema. Dudas, consultas con la actividad grupal. ¿Todo bien con la actividad grupal? ¿Pudieron desarrollarla? Ah, perfecto. Entonces, el último tema, me interesa que por lo menos empecemos a desarrollar un certamen anterior. Y para eso descargué el certamen del año pasado. En la carpeta compartida que tenemos en el Drive hay más certámenes anteriores. Pero este me interesa hacerlo porque es el más próximo que está disponible. Solamente por eso. Mientras más reciente, mejor, porque el curso igual ha evolucionado bastante en la última década. Más aún desde que se sea en línea. Déjenme guardar una versión en acá, acá, para después subírsela con los rayones. Ya. Primer ejercicio. Una muestra de un residuo industrial líquido, densidad tanto, contiene tantas partes por millón de oro. Determine el volumen de metros cúbicos de este residuo líquido que se debiera procesar para obtener 1 kilogramo de oro. Acá nos están hablando de partes por millón, la cual es una unidad mucho más versátil de lo que hemos visto. Partes por millón. Se calcula como 10 elevado a 6. En este caso nos conviene usar la definición en masa, que no la hemos visto hasta ahora, pero que es bastante similar a lo anterior. La masa, en este caso de oro, sobre la masa total. Antes la habíamos visto en volumen de soluto sobre volumen de solución. Partícula de soluto sobre partícula de solución. También en masa puede aplicar. Profe, masa de cobre partido masa total. Masa de soluto sobre masa total. Ah, ya, gracias. En este caso de oro. Por eso le puse AU.
¿Qué tienen que hacer acá? Les voy a dar un empujoncito para que empiece para calentar. Este sí está en el Drive. Y igual voy a revisar. Y les voy a subir el PDF que rayemos. Sí, lo bajé en aula. Lo bajé de aula para que vean que todos tienen acceso por lo menos a este. Acá en la unidad 3 bajamos. Este es. Está el de 2019 también. Y en la carpeta compartida hay más certámenes anteriores. Me parece que está 2018 y 2017, no me acuerdo. Pero siempre los últimos son las mejores referencias. Vamos acá. Masa total. Claro. Tenemos la concentración en partes por millón. Tenemos la masa de oro que buscamos, 1 kilogramo. Despejamos la masa total. Era 1,0 kilogramos sobre 10 elevado a 6. Hay que ver. Sobre las partes por millón por 10 elevado a 6. Siguiente cosa. Tenemos la masa. Nos preguntan el volumen. Tenemos que relacionarlo con la densidad. Donde la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Conocemos la masa, despejamos el volumen. Por último, este cálculo nos va a dar un volumen en litros y nosotros queremos el volumen en metro cúbico. Les dejo a ustedes la operación. Espero atentamente la respuesta. Ya, por privado. No es por privado. Benjamín nos dice que es la B, que es el público. La D. 2 por la D. De D. Ya, creo que es la D entonces. Para que vean ustedes que no uso ningún programa extraño, hago el desarrollo en Python nomás. Esto era 1 kilogramo dividido en 0.007 por 1 millón. Luego esta masa se divide en la densidad. Y por último se pasa a metros cúbicos dividiendo por 1000. Nos da 3, 4, 5. 1,39 por 10 elevado a 5. La D. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Ya.
esa era la pregunta que hacía vos. O sea, no podría llamarlo distractor, pero sí, distractor. Ponerla en la alternativa un paso intermedio. Pregunta 2. La norma del aire de cierto país establece como máximo permisible una concentración de tantas miligramos por metro cúbico de monóxido. En una muestra disponible de aire, que contiene un total de tantas moléculas de aire impureza, vamos anotando los datos. 11.250 microgramos por metro cúbico de CO. Esa es la norma. En una muestra disponible de aire que contiene un total de tantas moléculas de entre aire e impurezas, N totales igual a 2,7 por 10 elevado a 24. Se determina que hay monóxido de carbono en una cantidad de 3,375 por 10 elevado a 19 moléculas. Considerando que nos da la conversión acá de miligramos a gramos, un mol de cualquier gas o mezcla gaseosa en condiciones tanto y tanto ocupa un volumen de 22,4 litros, peso molecular del CO, etc. Respecto a la muestra de aire, se afirma que ocupa un volumen total de 0,1 metros cúbicos. ¿Cómo se desarrolla eso? Tenemos la cantidad de moléculas, ¿cierto? Tenemos moléculas totales, o N totales. Tenemos que pasar a mol dividiendo por el número de Avogadro. Luego de eso, tenemos que usar esta conversión de que hay 2,4 litros por cada mol. Y por último, pasar a metros cúbicos. Un metro cúbico por cada 1000 litros. Factor unitario para que no se mareen con tanta regla de tres. Espero su resultado. ¿Cómo van? Verdadera, ya. O sea que este resultado debió darle 0,100 metros cúbicos.
Una concentración de tantos miligramos por metro cúbico equivale en condiciones de tanto a tanto a 9 partes por millón de monóxido de carbono. ¿Qué tenemos que hacer para este caso? Tenemos escondida acá la masa. Primera cosa, al pasarla a gramos, convirtiendo que hay un gramo por cada 10 elevado a 6 microgramos, perdón. Siguiente cosa, pasar de gramos a moles. ¿Cómo se obtiene eso? Con la masa molar, 28. Y luego pasar al volumen a través de esta conversión. 22,4 litros por mol. Por último, como quiero partes por millón, tenemos que pasar todo a la misma unidad. Todos a litro o todo a metro cúbico. La conversión es que hay un metro cúbico por cada 1000 litros. Es lo que está acá. Se van los litros y como es partes por millón, se multiplica por 1.000.000. Factor unitario. Deben ser peritos en esto ya. La última sí que se la dejo a ustedes. Yo no voy a rayar nada al respecto. Quedo atento a su respuesta. Ya. La 2. La 2 es correcta. Como pudieron ver acá, hice el cálculo. La gracia del factor unitario es que luego uno puede simplificar. Si es que hay hartas conversiones de unidades, eso significa cambiar de orden de magnitud. Y ahí es bastante fácil simplificar. Acá Arnaldo se la juega y nos dice que la 3 es falsa, porque dice 1 y 2. O sea, esta. ¿Qué dice el público?
lo mismo. 1 y 2, 1 y 2. Perfecto. Dije, la 3 ni siquiera la voy a ver, esa se la dejo a ustedes. Aunque no era tan difícil. De nuevo, no voy a revisar si es que las respuestas están bien o no. Eso se lo voy a dejar a ustedes para cuando estén estudiando por su cuenta, que vean lo que hicimos, que comparen con las respuestas que están al final del certamen. Y si es que alguna no calza o me escriben por correo, voy a intentar revisarlo que sea una vez al día durante el fin de semana, durante el feriado. O bien las guardan para las horas de consultas de profesores de cátedra, de ayudantes, que tenemos que también justificar el sueldo. Piénsenlo así también. No es ninguna molestia, no puede ser molestia. De acuerdo a las siguientes aseveraciones. Cada una es correcta, perfecto. Las partículas PM2,5 son más peligrosas que las PM10. Bien. ¿Y es correcta? Dos, los gases de los óxidos de nitrógeno, N2O, NO, NO3, NO2, perdón, se forman en el motor del automóvil cuando reacciona nitrógeno con oxígeno a altas temperaturas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? La 3. Las plantas termoeléctricas corresponden a la fuente más importante del smog fotoquímico. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Y por qué falso? No es la fuente más importante, ¿cierto? En ningún caso salía las termoeléctricas. Quizás podrían ser en... No, ni eso. No, falso no. El principal problema del smog tipo reductor o el tipo Londres es la formación de lluvia ácida mediante la reacción de CO2 con agua. ¿Verdadero o falso? Por cierto, nos piden las falsas, así que vamos descartando. Ya. Acá, Franco se la juega, nos dice verdadero. Falsa la última. Falso. ¿Por qué verdadero? ¿Por qué falso? Partamos por lo más fácil. ¿Por qué dice usted que es falso? Bueno, es cierto que el CO2 puede reaccionar con agua para formar ácido carbónico, pero el verdadero problema del smog tipo Londres no es tanto el ácido carbónico en sí, el cual igual puede ser un problema, pero lo principal está en los óxidos de azufre, que van a formar ácidos más fuertes, como por ejemplo el ácido sulfúrico. El SO2 puede llegar a formar ácido sulfuroso, etcétera. Por eso yo lo dejaría en falso. Es cierto, sí, hay un problema hay un vínculo entre el smog tipo Londres y la lluvia ácida, verdadero. CO2 reacciona con agua para formar ácido, verdadero. Pero ¿será este el principal problema? Por esa parte lo estoy dejando como falso. Así que
Por lo menos mi respuesta sería 3 y 4. ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto. 4. La reacción química para reducir la cantidad de monóxido de carbono en un convertidor catalítico es la siguiente. Y acá se muestra, eso sí, si se dan cuenta, no está bien balanceada. Acá le falta un 2. Porque son 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 2 por 2, 4. Ahí está bien. En el caso de que ustedes se encuentren con una reacción mal balanceada, igual tienen que percatarse ustedes. Y si es que la respuesta que marcan se considera incorrecta, porque a lo mejor se hicieron las respuestas con el error, igual ustedes pueden apelar, que la pregunta tanto, hay un error en tal parte, y con esto el cálculo da tanto. Bueno, datos acá. La masa molar, o sea, los pesos atómicos de cada elemento, el número de Avogadro. Se determinó que un convertidor catalítico libera tantos moléculas de CO2 en 2 horas. Entonces, la cantidad de monóxido que entra al convertidor catalítico por cada hora es. Esto es conversión de unidades y espero que ya ustedes lo manejen, así que no quiero darles ninguna pista al respecto. Simplemente ver la reacción, ver que la proporción es 2 es a 2, 2 es a 2, o si quieren 1 a 1. Así que si entran tantas moléculas, si salen tantas moléculas de CO2, significa que entraron las mismas, pero de monóxido. El resto se lo dejo a ustedes para que conviertan. ¿Qué dice el público?
Ya, revisemos. Revisemos. Tantas moléculas de CO2 en 2 horas, tenemos que calcularlo para 1 hora, así que tiene que ser la mitad de esto. 3,01 por 10 elevado a 25 moléculas de CO. Como la estequiometría es 2 es a 2, es la misma cantidad. Ah, salió otra, la C. Es la misma cantidad entonces de monóxido para 1 hora. 3,01 por 10 elevado a 25 moléculas. Si lo quisiéramos pasar a moles, dividimos por el número de Avogadro. Y entonces tenemos masa molar igual 28. Esto es N, vale tanto. N es igual a N sobre el número de Avogadro. 3,01 dividido en... Nada que ver. Ay. 50, casi cerrado. Alternativa C nos salió por acá. Luego, si quieren pasar a masa, tienen que usar la masa molar. Estos son gramos mol. 50 por 28. 1400 gramos. Podrían ser 1,4 kilogramos, pero no está. Eso pues. Me da la impresión de que se le fue a hacer esta división del principio. Pero, ¿y la unidad de medida no afecta? O sea, porque lleva moles en vez de mol. Da lo mismo. Sí, es curioso porque acá ponen hasta moléculas como unidad de medida y moléculas no es una unidad. Debería ser mol nomás. También otra cosa, la K de kilo es minúscula. Para que ustedes no caigan en eso. ¿Qué cosa, perdón, profe? ¿Con la La cada K, kilo? la K de kilo, de kilogramo, por ejemplo, debería ser minúscula. Y acá siempre la ponen como mayúscula. Esos son detalles que da el sistema internacional, porque acá no. Por algún motivo se ¿Y pasó eso por alto. significa entonces que eso es como una trampa? ¿Es como alternativa trampa? No, no, esos son errores nomás. O Ah, ya, costumbres ya. nomás que tiene la gente. No sé si, por ejemplo, han visto alguna vez que ponen centímetros cúbicos como cc en algunas otras partes. ML así, cuando en realidad es ML mayúscula. Ah, O, ya entiendo, entiendo. sí, sí, Son detallitos o como errores como comunes. claro. Ya. O los gramos también. Para mí me cuesta un mundo de pronto explicarles que gramos es G solamente, no GR, ni GRS tampoco, pero son detalles que tiene la gente. Lo correcto sería G nomás. Ya. Horas también, horas es H, y siempre ponen HR, HRS. Ya. La masa de un átomo de selenio corresponde a... Quiero que antes de hacer ningún cálculo piensen. Masa de un átomo. ¿Podría ser gramos? 78 gramos un átomo. No. Imposible. Gramos mol, ¿es unidad de medida de masa? ¿Es unidad de masa? No. Tampoco, ¿cierto? Eso sí que está intencional ahí. Las UMAs, unidades bien pequeñas, ¿podrían ser una fracción de UMA? Sí. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, que es el átomo más pequeño. ¿Cuántas UMAs pesa? Uno. Una UMA, ¿cierto? El átomo más pequeño.
Pero ahí el 10 elevado a menos 22 sería demasiado pequeño. Yo creo que es la D. Exactamente. Por descarte podríamos decir la D al tiro. Y la E ya es una tontera. Si quieren hacer el cálculo, ¿cómo se hace? Recordemos, peso atómico, esto podría estar en gramos mol o en UMA. En este caso nos sirven las UMA. Si se convierte a gramos, tenemos que dividir por el número de Avogadro. Y nos da, creo que nos da exactamente eso en todo caso. 28.92 dividido en 1,31 por 10 a la menos 22. Eso sería la operación. Exactamente. Pero en este caso, insisto, no hacía falta calcular, sino razonar un poco. Dudas con la primera página. Nos quedan 20 minutos de clase, por cierto. Tenemos que sacarles el jugo a estos minutos. Bien. La pregunta 6 es una de mis favoritas, porque este certamen, se imaginarán, creo que esta es la cuarta vez que lo hago. Para romper una molécula de ozono en la estratosfera se requiere un fotón con la longitud de onda de tanto. Se determinó que un total de 1 kilogramo de ozono absorbieron una cantidad total de tantos joules. Determina el valor de I. Acá estamos mezclando distintas cosas. Para empezar, nos hablan de longitud de onda de energía. La energía es igual a h por nu, según la hipótesis cuántica. Esta ecuación no nos sirve del todo. Tenemos que cambiarla a E es igual a h por c sobre lambda. Acá sustituimos. Y ahora sí, tenemos la constante de Planck, tenemos la longitud de onda, que es nuestra incógnita. Necesitamos la energía de alguna parte. Y es interesante acá porque esto es para un fotón. Si tenemos n fotones o una cantidad grande de fotones, decimos que la energía total es igual a la energía de un fotón multiplicada por la cantidad de fotones. Suena lógico. Y ese dato sí que lo tenemos acá. Tenemos E, tenemos H, tenemos C. Por último, acá tenemos otra cosita que tampoco hemos dicho, pero tampoco es complicada de entender. Un átomo reacciona con un fotón. O si quieren, un fotón puede reaccionar con una molécula, mejor dicho, para este caso. Un fotón, una molécula que se rompe. Acá tenemos 1 kilogramo de ozono, que es el total que se está rompiendo finalmente. O el que está reaccionando. Entonces, con este kilogramo podemos sacar cuántas moléculas de ozono hay y luego la relación es 1 a 1. Un fotón, una molécula. Así que N lo calculamos a partir de la información del ozono. La masa del ozono sobre la masa molar, 48 está abajo. Pasamos los kilogramos a gramos. Y luego multiplicamos por el número de Avogadro, el cual tiene unidad de mol a la menos 1. Se van los moles. Y ahí tenemos el valor de N. N se introduce en la ecuación de anterior. Y con esto calculamos la energía y podemos despejar la longitud de onda.
Voy a destacar lo que resulta de interés acá. Eso es un dato. Despejamos n. N se introduce acá. Despejamos la energía. La energía se introduce acá. Vamos en verde. Esto lo voy a dejar en rojo nomás. Despejamos n se introduce ya acá. Y así despejamos por último la... Con rosita. Ya. Uy. De nuevo acá pueden razonar un poco para por último descartar un par de alternativas. Si se dan cuenta estamos hablando del ozono. El ozono nosotros lo estudiamos y dijimos que absorbe a 320 nanómetros. Podemos descartar al tiro la A. Esta podría ser. Esto está muy lejos. O si quieren... está muy lejos. Y la E es una tontera. Por descarte yo diría la B. Ahora, ustedes lleguen con el desarrollo. Acá Gianfranco confirma, es la B. Siempre es bueno revisar las alternativas antes de hacer el desarrollo, porque puede ser de bastante utilidad. Por último, claro, vean cuál puede ser, hacen el cálculo y si coincide, todo perfecto. Si es que se acuerdan también de la información. Esa es la otra limitante. ¿Todo bien con la 6? Por cierto, yo llegué y cambié, pero ¿todo bien ahí? Perfecto. Respecto al elemento nitrógeno, por cierto, ¿cómo estamos con la hora? 15 minutos. Nos quedan 3 ejercicios para hacer. O sea, nos queda tiempo para 3 ejercicios, así que... ya, hagamos el 7, sí que está interesante. Respecto al elemento nitrógeno, ubicado en el segundo periodo de la tabla periódica, el certamen, como les digo, será parecido a este y tiene un total de 16 preguntas. Sí. Para eso disponen de 70 minutos, que es lo que dura la ayudantía. En ese horario se hace el certamen. Se abre el certamen. 16 preguntas, sí. Tienen 4 minutos y fracción por cada pregunta. Si es que sienten que en algunos se están tardando mucho, sáltensela. Ya. Bueno, la pregunta 7. Primer enunciado. Sus 7 electrones se distribuyen en 2 capas energéticas y en la más externa tienen 5 electrones de valencia. Recordemos que cada periodo significa una capa. Periodo 1 tiene una capa. Periodo 2 tiene 2 capas. Periodo 3, 3 capas y así.
Así que eso sería correcto por la primera parte. Esta pregunta la verdad es que no me gusta porque siento que no va muy de acuerdo con con los objetivos del curso, pero bueno, ya está. La primera capa siempre retiene 2 electrones, la segunda capa aguanta hasta 8 electrones, la tercera aguanta 18 y así. Nunca les van a preguntar por algo más grande que esto. Así que si tiene 7 electrones, la primera tiene 2, la otra tiene 5, por descarte. Bien. De hecho, usualmente vamos a trabajar con las primeras 2 capas nomás, de 2 y 8 electrones máximo. Segundo, al reaccionar, vamos a verlo. Al reaccionar con oxígeno se puede formar un compuesto NO2 con 7 electrones compartidos, de los cuales uno está desapareado. ¿Verdadero o falso? Esto es lo que se llama un radical y en algún momento me preguntaron también por esto. Si calculan N, este les va a dar 8 por 3, 24, menos 12, 17, igual a 7 electrones compartidos. Bien. Significa eso que se forman 3 enlaces y queda un electrón desapareado. La geometría vendría siendo, o la estructura de Lewis sería así. Pac, 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 pac. Eh, y es curioso porque el NO2 en sí no existe en estado libre. Lo que sí existe es el N2O4. Voy a omitir los pares no enlazantes, pero justamente es este enlace que se forma nitrógeno en nitrógeno es muy frágil. Por eso es que reacciona tan fácilmente con la luz para formar NO2, que es muy reactivo. Y eso va de la mano con la pregunta 3. Debido al electrón desapareado del NO2, esta molécula es muy reactiva, es altamente reactiva. Este es un tema que también hablamos con el ozono. Un radical es muy reactivo, siempre. Siempre son reactivos los radicales. Por último, si la 2 no la saben, la 3 sí podrían saberla. Por último, el enunciado 4 nos indica que al juntarse con magnesio, grupo 2A, o sea, carga 2, estado de oxidación más 2, se forma un compuesto iónico de esta fórmula. Recordemos, nitrógeno, grupo 5A, o sea que tiende a tener carga menos 3, o estado de oxidación menos 3 en realidad. Se forma Mg3N2, como bien dijo su compañero. Profe, ¿podría repetir eso, porfa? La última, la 4, Sí, la 4. acá más grande. Mg es del grupo 2, así que tiene estado de oxidación 2 más, o más 2 o 2 nomás. El nitrógeno es del grupo 5, así que tiene estado de oxidación triple negativo. Recordemos, estos tienden a tener la configuración del gas noble más cercano, o sea que si este es del grupo 2, tiende a ceder 2 electrones. Si este es del grupo 5, tiende a captar 3 electrones para acercarse al próximo gas noble. ¿Qué hacíamos luego? Para facilitar las cosas, la regla es que estos numeritos se crucen. O bien busca de mínimo común múltiplo y ven cuántas veces necesitan cada elemento para para cumplir con ese número. Van a ver que se necesitan 3 magnesios
y 2 nitrógenos porque el mínimo común múltiplo es 6. Para llegar a 6 acá se necesitan 3 magnesios y 2 nitrógenos. Realmente el mínimo común múltiplo se traduce en esto, curiosamente. ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Por nada. Bueno, la 4 hasta ahora es la única falsa. Esto la descartamos. Son correctas. La descartamos. La 3 es verdadera. Bueno, ya tenemos 1, 2 y 3. El tema de los radicales libres no lo pudimos ahondar mucho, pero en el texto de guía sale muy bien explicado, así que se los recomiendo revisar ahí. Por cuestión de tiempo ahora no nos podemos dedicar mucho a ver eso. 8, la 9. La 9 es la última que me interesa hacer en los 6 minutos que quedan de clase, porque igual es un tema distinto a los anteriores. Les voy a dar 3 minutos porque tienen que hacer la estructura de Lewis, ver la geometría y bueno, no es complicado de hacer, pero igual tiene su trabajo. Tienen que concentrarse ahí. A las 13:22 los molesto. ¿Carbono de qué grupo es, profe? Curioso que no salga. Carbono grupo 4, oxígeno grupo 6, hidrógeno grupo 1. Alguien levantó la manito, así que pregunte nomás. Ah, ya la bajaron. No. Bueno, profe, con respecto a las moléculas, hay algo que sigo sin entender del todo aún. Ujú. Es que, o sea, se supone que la geometría de las moléculas, a ver cómo decirlo, tiene mucha relación con que si son de efecto invernadero o no, pero ¿por qué? Esa es la parte que me cuesta comprender. Ah. Todo esto tiene que ver con con la capacidad de absorber la luz. ¿Usted toca algún instrumento de cuerda o algo? ¿O ha visto alguna vez el efecto de la resonancia, por ejemplo? O sea, Estoy hablando de cuerda, de instrumentos nomás. de instrumento, no. Que cuando pulsan, por ejemplo, en la guitarra un mi, la sexta cuerda al aire coincide con no, perdón, sexta cuerda, quinta posición, quinta espacio coincide con la quinta cuerda al aire. Entonces, basta Ujú. pulsar una para que la otra empiece a vibrar. Eso es porque parte de la energía que emite, se emite finalmente como un sonido en la cuerda, pasa al aire, ¿cierto? Como una vibración y la otra cuerda absorbe esa energía y empieza a vibrar. Eso es un ejemplo de cómo se absorbe la energía a través de una vibración, por ejemplo, en ese caso. Pero tiene Ya. que ser con esa frecuencia, tiene que coincidir la frecuencia para que la otra sea capaz de vibrar. Si no, no pasa nada. O sea que la luz del sol, por así decirlo, está en misma sincronía que con esos átomos. El Sol emite luz en todo el espectro. Bueno, ahí tiene un máximo, tiene zonas que son más o menos potentes, pero emite luz en todo el espectro. Las moléculas finalmente vimos que se pueden traducir como un tema de cargas que están en el espacio según dispuestas según su geometría. Por un lado hay un lugar negativo, otro lugar positivo, y todo eso le va a dar un momento dipolar, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasaba cuando la molécula vibraba? Cuando distorsionaba su geometría, el momento dipolar podía cambiar. Ahora piense solamente en el momento dipolar nomás, en ese vector que puede, por ejemplo, crecer y achicarse. Crece y se achica, Ya. ¿cierto? Esa es una oscilación. Si esa Vale, vale, oscilación, creo que comprendo un poco mejor.
Por ahí va la cosa, ¿cierto? Ahí ya se le prende la ampolleta. Si esa oscilación coincide con la frecuencia de la luz, entonces absorbe la luz IR. Es un fenómeno Ah, bien bonito de buscarlo así, de entenderlo. Finalmente, ahí me queda mucho más claro. perfecto. Igual la explicación que le di tampoco es como parte de este curso, sino que es algo, como algo más avanzado, pero por lo menos a mí siempre me pasa que cuando me dan una explicación que como que ya tiene sentido, pero me sigo preguntando por qué, como que me quedo insatisfecho. Como que ponen la pastilla, pero después la quitan porque no avanzamos más. Entonces, creo que eso fue lo que le pasó. Para terminar con este ejercicio, que ya estamos casi en la hora, la estructura de Lewis. Dos pares solitarios acá, uno, dos, par, enlace doble, acá, acá, tac, tac, tac. Esa es la estructura de Lewis. Una de las posibles estructuras, porque además podemos tener el enlace doble acá abajo, podemos también tener acá, acá y quitar esta ya. Puede estar el enlace doble, arriba, 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 abajo, abajo, arriba y abajo, abajo. Cuatro estructuras resonantes. Claro, falta el Profe, ¿y entre corchete. los carbonos? ¿Cómo? ¿Entre los carbonos no habría otra más? Entre los carbonos, algo así. Claro, y que haya otro doble por ahí, para completar. No podrían tener más enlaces dobles estos carbonos. Algo así ya tendría 5 enlaces, 10 electrones. Pero sacar un par no enlazante en el que quedó el oxígeno. Eso voy. No, Así. estoy hablando del carbono nomás. Tiene 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Este carbono. Ah, ya. Por eso quedan ahí. Cuatro estructuras resonantes. Posee 2 enlaces covalentes dobles y 3 enlaces iónicos. ¿Hay algún enlace iónico? Eso debió ser un no inmediato. Porque iónico era metal con no metal. Y acá todos son no metales, así que no puede ser. El número de electrones no enlazantes es igual al número de electrones enlazantes. Veamos. Enlazantes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares. No enlazantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. No coinciden. Por último, los átomos de carbono tienen geometría trigonal plana. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Cosa de ver acá, hay 3 grupos de enlace, entre enlaces dobles simples. Ningún par no enlazante, queda trigonal plano sí o sí. 1 y 4. Me hubiese gustado avanzar más, pero no tenemos tiempo. Pero por último, espero que lo que hayamos visto se haya entendido bien. Como les digo, voy a estar atento al correo durante el fin de semana, por lo menos una vez al día voy a revisar. Escríbame con tiempo, no esperen que les responda en el acto. Y bueno, tenemos clase recién el jueves, espero tener buenas noticias ahí. Ya. Si no hay más dudas, dejamos hasta aquí la clase y nos vemos la otra semana. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense. Ya, profe, que esté bien. Profe, Nos profe, que vemos. esté bien. Ya, profe. Chao.